Entendido. Bueno, vamos mejorando la técnica. Hoy no empezamos el cuarto, empezamos a las 12:03, o sea que vamos a ello. Bueno, pues os decía, orígenes del cristianismo, primera generación en Palestina, en la tierra de Israel, que como sabéis ha sido ocupada por distintos imperios, y como me pedían un repaso, que sería conveniente alguno de los asistentes, me decía, es bueno hacer siempre un repaso. Pues hago un repasito rápido, a ver si nos da tiempo a llegar a esa primera generación de cristianos, porque de lo que vamos a hablar es de los seguidores de Jesús, del origen del cristianismo. Bueno, entonces una cosa muy importante a lo que dedicamos la primera sesión fue analizar las fuentes, la importancia que tienen las fuentes. Si tú vas a reconstruir la historia, ¿en qué te basas? Y había fuentes escritas, documentos, algunos de ellos, los más importantes, están en la Biblia, son canónicos, pero hay fuentes que no son canónicas, cristianas, judías, y hay también fuentes romanas y fuentes judías escritas. Y luego también hay fuentes no escritas, que son los documentos de carácter arqueológico, los restos, las inscripciones que hay en piedra, las monedas también, la numismática nos da información acerca eh, de la historia pasada. Y veíamos que lo que queremos es ubicar el cristianismo históricamente en el momento en el que surge. Entonces, un contexto histórico, el judaísmo, un contexto cultural, el helenismo, a los que dedicamos clases pasadas, y la clase anterior fue para hablar del contexto sociohistórico que fue Roma. Bueno, entonces, el contexto religioso se ve bien en la sala, no os preocupéis, dejarlo así, está bien porque los que lo ven por Zoom también lo ven bien. El contexto religioso, muy importante, el judaísmo. ¿Por qué? Porque Jesús nació judío, vivió judío y murió judío. Esta semana pasada, preparando un poco las imágenes que utilizo en las presentaciones, pues buscando alguna imagen de Jesús, encontré unas que eran de lo más curioso. No las he puesto porque, aunque eran muy bonitas, eh, en cuanto al acierto, no me parece que estuvieran muy acertadas. Me aparecía en algunas una imagen de Jesús, no sabemos cómo era Jesús, era judío, eso sí, pero me aparecía un Jesús así parecido al que podemos ver aquí, hablando en la sinagoga de Capernaum, pero me aparecía Jesús con una cruz aquí, el símbolo de los cristianos. Eso es un anacronismo. Jesús no fue cristiano. Jesús fue un judío además que vino a cumplir la ley. Analizamos un poquito cómo fue la historia del judaísmo y sobre todo insistimos mucho para situar cuál va a ser el judaísmo en tiempos de Jesús. Lo que se llama el judaísmo del segundo templo. El primer templo, el templo de Salomón, es destruido, arrasado por los babilonios. Y cuando los judíos regresan a la tierra de Judá, van a reconstruir el templo en la época de los persas. Este segundo templo es el templo que va a ver Jesús. Es una época muy importante porque en el exilio el judaísmo tiene que repensar su fe. Y van a surgir instituciones importantísimas como la sinagoga, que tiene su origen en Babilonia. Pero cuando regresan los judíos de Babilonia, se traen consigo la sinagoga. Si buscamos las sinagogas en el Antiguo Testamento, no aparecen. ¿Por qué? Porque se hacen en ese momento que es en el exilio. Entonces, cuando vuelven, en el periodo helenístico, se van a difundir lo que se llama la diáspora por todo el mar Mediterráneo, por todo el mundo conocido. Entonces, podía haber varias en una misma ciudad. Y también es interesante tenerlo en cuenta, no todas las sinagogas eran iguales, no todas tenían la misma postura. En la sinagoga, pues había un maestro, había un rabino, en ocasiones un consejo de ancianos. Entonces, no siempre las posturas de los maestros, de los intérpretes, eran iguales, ni el funcionamiento, porque la sinagoga no era solamente un lugar de culto, era también un lugar de comunión, de encuentro, de asistencia social, diríamos hoy.
Y estas sinagogas del periodo helenístico que van a distribuirse por la diáspora tienen un elemento común también muy importante, la cultura griega. Entonces, cuando Pablo vaya llevando el mensaje del Evangelio, se va a encontrar con esta institución. Y ahí es donde iba primero Pablo, ¿verdad? Iba primero a los judíos que estaban en la sinagoga y luego, cuando normalmente era rechazado, pues se iba a los gentiles. Entonces, el mundo romano encontró una amplia red de sinagogas por todo el Mediterráneo. Estas sinagogas fueron el germen también de las primeras iglesias cristianas. Eso ya lo veremos con más detenimiento más adelante. Pero es curioso y tiene relevancia mirar el momento en el que esto se está produciendo. Bueno, luego ese era el contexto religioso. Jesús va a ser un judío, entonces hay que inscribir el cristianismo dentro del judaísmo. Luego un contexto cultural que es el helenismo. El Nuevo Testamento está escrito en griego. Y hay bastante influencia del helenismo sobre el desarrollo del cristianismo posterior. El gran problema que van a tener los judíos con el helenismo es la dicotomía, la alternativa de ceder ante esta corriente helénica, de cultura helénica, o enfrentarse a ella. La acomodación a lo que estaba pasando, o la resistencia. Esta es la gran dicotomía que va a ser también muy importante para entender el desarrollo posterior de la Iglesia cristiana. Bueno, entonces, dos periodos dentro del helenismo. El helenismo fue la extensión de la cultura griega por la obra de Alejandro Magno. Alejandro Magno es un gran conquistador, ahí tenéis en la imagen todo lo que llega a ser el imperio de Alejandro Magno. Como veis, fijaros, llega hasta la India, desde Grecia, la Grecia continental, hasta la India. Es tremendo, es grandísimo. Cuando muere Alejandro, sus generales, los diádocos, se reparten el imperio, y los hijos de estos generales ya van a ser los reyes, los monarcas, los gobernantes de esos territorios en los que ha sido dividido el imperio de Alejandro. Como veis, la zona de Siria y de Palestina está dentro de esa franja helénica. Entonces, hay dos momentos fundamentales. En el primer momento, la zona de Israel queda bajo el control de los tolemaicos. Los tolemaicos no trataron mal a los judíos. Alejandro Magno tampoco trató mal a los judíos. De hecho, se llevó un buen contingente y fundan una ciudad que va a tener luego mucha trascendencia, que es la ciudad de Alejandría. Entonces, no tratan mal a los judíos. Se traduce la Biblia al griego, porque algunos habían perdido el idioma hebreo, y entonces era necesario pues, poder estudiar, leer la Biblia en su propio idioma, que era el griego. Y hay una segunda etapa, no tan bonita, en la que los grecos sirios, los seleucidas, estaban en pugna. El territorio de Israel estaba justamente en la frontera entre el gobierno tolemaico y el gobierno de los seleucidas. En esas luchas, pues al final ganan los seleucidas, que se comen esa parte de lo que es la Tierra Santa, de la zona de Judea, y pasa a gobierno de los seleucidas. Y lo que hacen los seleucidas es imponer la cultura helénica en toda la tierra que ellos gobiernan. ¿Qué ocurre? Que ya sabéis que los judíos, pues muy celosos de su religión, se rebelan, sobre todo contra un personaje que es Antíoco Epífanes, y se produce la revuelta de los macabeos. El libro de los macabeos nos cuenta muy bien, es un libro que está en el canon griego, es un deuterocanónico o apócrifo en las Biblias protestantes. En las Biblias protestantes no aparece, pero los protestantes decimos que son apócrifos. Sería más correcto decir que son del canon griego o deuterocanónicos. Bueno, entonces la revuelta macabea va a quitar del gobierno, va a quitar del poder a
a los greco-sirios y va a instaurar un periodo, un tiempo en el cual el reino de Judá va a ser independiente, va a tener autonomía. Pero los asmoneos se van a pelear también entre ellos. Dos facciones, dos hermanos, recordamos que se pegaban entre sí y todos van a recurrir al general Pompeyo, que por aquel momento estaba peleando con los piratas en el Mediterráneo Oriental, y al final Pompeyo va a intervenir en esa disputa entre hermanos y los romanos van a entrar en Judea y van a establecer el reino de Judea como un estado vasallo de Israel. Sigue siendo independiente, pero bajo el control de Roma. Bueno, os he puesto aquí un cuadro de la historia de Roma, que esto no lo conté en la clase anterior, me parece, pero tiene su interés. Fijaos, aquí está resumida las 3 etapas de la historia de Roma, de la Roma antigua. Hay un primer momento en el que, cuando se constituye Roma, la famosa leyenda de Rómulo y Remo, que tenéis ahí amamantados por la loba y demás, la fundación de Roma aproximadamente 753 a.C. Después de ese periodo de monarquía, se instaura la República, la famosa República Romana, que va aproximadamente desde el 509 a.C. hasta el 27 a.C. A los romanos no les gustaba la monarquía. El gobierno de la República es un gobierno al que siempre van a mirar los romanos como el modelo de gobierno ideal. Lo que pasa es que a partir de Augusto va a comenzar una nueva forma de gobierno, donde además del Senado va a haber un senador que es el primus inter pares, el mayor, el que manda más, que es el emperador. Esto tiene lugar en el mismo momento en el que Cristo viene al mundo, porque recordáis, era Augusto el emperador en ese momento. O sea que hay un cambio importantísimo en la política romana. ¿Qué tiene que ver esto con el cristianismo primitivo, con los orígenes del cristianismo? Pues que es que los orígenes del cristianismo están en plena época imperial. Y ahí habrá una figura, que es la figura del emperador, pues que jugará un papel destacadísimo, como iremos viendo en clases sucesivas. Y bueno, pues ya llegaremos 2 etapas en el imperio, un momento de apogeo, donde los emperadores pues van a tener muchísima potencia, y luego un periodo de crisis, donde empieza pues a haber una lucha, una pugna por el poder, y los emperadores duran muy poquito tiempo. Pero bueno, ya irán apareciendo en el transcurso de la historia del cristianismo, de los orígenes del cristianismo. Bueno, pues en el 27 a.C., el Senado concedió a Octavio, que es como se llamaba Augusto realmente, su nombre, el cognomen de Augusto, que significa magnífico, grandioso, estupendo. Este señor llevaba un abrigo augusto. ¿Qué significa? Un abrigo estupendo. Y Herodes es el rey vasallo de Augusto. Contábamos la clase anterior, no vamos a entrar en detalle, todas las vicisitudes de este personaje, que construye, por un lado, quiere ganarse el favor de los romanos, construye una ciudad que se llama Sebaste. Sebaste significa Augusto en griego, pero por otro lado quiere también congraciarse con los judíos, y lo que hace, entre otras cosas, es embellecer el templo, el segundo templo, que es el templo que se había reedificado a la vuelta de los judíos. Él lo hace absolutamente maravilloso, esplendoroso, porque quiere ganarse también el favor de los judíos. Hasta ahí más o menos lo que hemos visto en clases anteriores. ¿Qué pasa después de la muerte de Herodes? ¿Cuál es la situación? ¿Sí? ¿Puedo seguir? Vale. Pues el reino se divide en tres partes, los 3 hijos de Herodes. Herodes Antipas,
al que le corresponde la parte de Galilea y la parte de Perea. ¿Dónde se desarrollará el ministerio de Jesús en la primera parte? Pues fundamentalmente en la zona de Galilea. Y se le llamaba también tetrarca, por el gobierno que tenía. Bueno, Filipo tiene Batanea, Traconítide, Auranítide y Gaulanítide. No sé si los he dicho todos, creo que sí. Bueno, como veis, pues una región también en extensión bastante importante. Y luego Arquelao tiene Idumea, Judea y Samaria. Esta es la división que se hace. Luego aquí hay unas ciudades que el nombre es griego, Decapolis significa 10 ciudades. Aquí están los nabateos, el reino, no el reino, sino la provincia romana de Siria, esto ya está en verde, que había sido conquistada por Pompeyo en esas incursiones, en esas guerras que tuvo en el Mediterráneo oriental. Entonces, Herodes Antipas, del 4 a.C. al 39 después de Cristo, va a ser el gobernante de Galilea. ¿Os suenan esas ciudades? Corazín, Tiberíades, construida en honor del emperador Tiberio, Magdala, Genesaret, Nazaret. El ministerio de Jesús se va a desarrollar fundamentalmente en esta zona. Herodes Filipo es un gobernante helenístico. Ahí veis también un poco en detalle las ciudades que tenía. Ahí tenéis una Cesarea, que no es la Cesarea marítima, que es donde estaba, eso estaba en Siria, sino que es Cesarea de Filipo. El nombre, pues, dedicado al padre de Alejandro Magno, Filipo de Macedonia. Bueno. Y el último, Arquelao, que la parte, volvemos hacia arriba, esta parte fundamental, fijaros, donde está ni más ni menos que la capital de Judea, que era Jerusalén. Y entonces este Arquelao es un pésimo gobernante. Aparece en el Evangelio de Mateo, capítulo 3, versículos 21 al 23. Dice, entonces él se levantó, José, se levantó y tomó al niño y a su madre, y vino a tierra de Israel. Pero oyendo que Arquelao reinaba en Judea en lugar de Herodes el Grande, su padre, tuvo temor de ir allá, pero avisado por revelación en sueños, se fue a la región de Galilea. Y vino y habitó en la ciudad que se llama Nazaret, para que se cumpliese lo que fue dicho por los profetas, que habría de ser llamado Nazareno. Entonces, fijaos, si era malo como gobernante, que los romanos le van a destituir como gobernante. Y entonces, Idumea, Judea y Samaria, que eran las zonas que le tocaban a él en el reparto después de la muerte de su padre Herodes el Grande, Herodes I, a partir de ese momento, esta zona ya deja de ser independiente, ya no es un estado vasallo, sino que va a ser parte de Roma. ¿Y dónde vamos a meter esta zona, este territorio? En la provincia romana de Siria. ¿Sí? Va a ser asumido. Ya lo que va a hacer Roma es gobernar esta provincia romana de Siria por gobernadores que van a recibir también el nombre de procuradores, los famosos procuradores romanos. Prefectos romanos de la provincia de Siria fueron los siguientes. El primero, cuando destituyen al hijo de Herodes, del 6 al 9, Coponio, del 9 al 12, Ambíbulo, del 12 al 15, Anio Rufo, del 15 al 26, Valerio Grato, y del 26 al 36, donde fue destituido, porque, en fin, tampoco hizo las cosas demasiado bien, Poncio Pilato. El nombre de Poncio Pilato seguramente es el que más nos suena. Siendo ya Tiberio, como vamos a ver, gobernador de Roma. Jesús llevó su ministerio público siendo Tiberio el emperador de Roma. Me imagino que en alguna clase os hablaré un poquito más de Tiberio, no lo sé, si no da tiempo. Tiberio era el hijo de la mujer de Augusto. O sea, el hijo de la mujer, pero no el hijo de Augusto, porque Augusto se enamoró de Lidia y dijo, o de Lidia, me caso con ella, y ella pues ya tenía a Tiberio. Bueno, es una historia muy, muy interesante.
Tiberio no quería ser emperador, es emperador un poco a la fuerza y, en fin. Pero es el emperador que está en el tiempo en el que Jesús viene al mundo. Y Poncio Pilato es procurador de Siria. Si os dais cuenta, del 26, cuando empieza el ministerio de Jesús, el ministerio público de Jesús, y nos va a llevar hasta su crucifixión. Procurador de Siria. Lucas dice en el capítulo 3, versículos 1 al 3, dice que en el 15º del imperio de Tiberio César, siendo gobernador de Judea Poncio Pilato y Herodes tetrarca de Galilea, ¿os acordáis? Este está arriba, ahí sí que va a ser el gobierno vasallo de Roma, y su hermano Felipe, tetrarca de Iturea y de la provincia de Traconite, y Lisanias, tetrarca de Abilinia, y siendo sumos sacerdotes Anás y Caifás, vino palabra de Dios a Juan, hijo de Zacarías, en el desierto. Y él fue por toda la región contigua al Jordán, predicando el bautismo de arrepentimiento para el perdón de los pecados. Y a ese Juan que está bautizando, se acerca a Jesús, y ahí se entiende que va a empezar el ministerio público de Jesús. Tiberio César y Poncio Pilatos. Es cuando Jesús también es condenado a muerte. Tácito nos dice lo siguiente, o sea, ha habido historiadores que han dicho, bueno, Jesús no existió. Jesús no existió. Esto hoy día es prácticamente insostenible. Todavía podemos encontrar a alguien que dice, no, pues igual que en el mundo de la filosofía, Pitágoras no existió, es una figura legendaria de un maestro y tal, pero no existió. Bueno, tenemos testimonios también, no solamente en la historia canónica, sino que hay otras fuentes, como decíamos. Y ahí tenéis a un historiador romano, Tácito, que nos dice en los anales, Cristo, de quien tuvo su origen, este grupo, esta secta de la que está hablando, sufrió la pena máxima durante el reinado de Tiberio a manos de uno de nuestros procuradores, Poncio Pilato. Nos aparecen los personajes clave de la historia. Y nos aparece algo fundamental, que fue un escándalo para los judíos. Y es que Cristo murió, ¿y cómo murió? Y murió crucificado. Murió como alguien que se había rebelado contra Roma. Esas fueron las acusaciones que los judíos llevaron a los romanos, porque si fuera una cuestión puramente religiosa, los romanos no hubieran intervenido. Esto de la muerte es importante. Ahí tenéis una inscripción, allá en Cesarea Marítima, nos decís el otro día, no sé exactamente dónde está ahora situada, donde se dice Tiberium Pontius Pilatus Praefectus Iudaeae. Y posiblemente un anillo también hallado en Herodión, que era una de esas fortalezas que había hecho Herodes, donde seguramente ponga pi. Bueno, la letra pi se conoce, ¿no? Esto debe ser una lambda, una alfa, una t y una o, ¿no? Pi, la, to. Seguramente un anillo de Pilato podría ser. Bueno, o sea que incluso quedan vestigios arqueológicos. Bueno, ¿cuál fue la respuesta de los judíos ante la ocupación romana? Y vamos a repasar cosas que ya vimos con anterioridad, pero que creo que son de un gran interés para el tema que nos ocupa. Bueno, primero, en este momento, en el mundo judío, se había creado un género literario nuevo que se llama apocalíptica. Lo que dice la apocalíptica más o menos es que el mundo está muy mal y que Dios va a intervenir en la historia, por supuesto, a favor de su pueblo, que es el pueblo de Israel. Entonces, había una apocalíptica judía ya desde el siglo II antes de Cristo. Pensad, los judíos han vuelto del exilio de Babilonia, pero cuando vuelven están sujetos, están sometidos a un rey persa o a sucesivos reyes persas. Parece que les iba muy bien porque les permiten reconstruir el templo. Fenomenal. Pero están bajo bajo el gobierno, bajo la dictadura de los persas. Qué bien que viene Alejandro Magno, por fin nos va a liberar. Pues bajo el gobierno de los helenistas, de los tolemaicos y de los seleucidas. Entonces, ¿qué es lo que pasa?
¿Por qué no somos libres? Ha habido una revuelta, la revuelta de los macabeos, pero tampoco las cosas van muy bien, se pelean también entre ellos. ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué Dios no interviene? Y este es el origen de todos estos escritos de carácter apocalíptico. La esperanza de que Dios va a intervenir directamente en la historia y va a restituir al pueblo de Israel a su gloria. Y que van a venir pues, las bendiciones de las que se hablaba en el Antiguo Testamento a todo el mundo, pero a través de Israel. Obras importantes en este sentido, los oráculos sibilinos, el libro de Enoc, libro de los jubileos, los salmos de Salomón, la ascensión de Moisés, la revelación de Baruch, el libro cuarto de Esdras, libros talmúdicos, escritos rabínicos, un montón. En el Nuevo Testamento tendremos uno de los libros del Nuevo Testamento, es de este género literario, que es la Apocalíptica, donde se nos habla de esa batalla, ese conflicto entre las fuerzas de la luz y las fuerzas de las tinieblas, entre el bien y el mal. Bueno, entonces, desarrollo de un género literario. No quiere decir que todos pensaran de la misma manera ni lo vieran igual. Y del mesianismo. Dios en persona destruirá los poderes del mal y hará bajar del cielo la salvación a través de un personaje especial que va a ser el Mesías. Entonces, este es un ambiente en el que los judíos, cuando están oprimidos, cuando están gobernados por los romanos, va a alcanzar también bastante desarrollo y que va a ser muy importante. Cuando uno lee el Nuevo Testamento, tiene que tener en cuenta esta situación, que se esperaba un Mesías y más cositas que iremos viendo con el desarrollo de las clases. Entonces, no todos veían esa ocupación romana y esa expectativa escatológica. Escatológica tiene que ver con el final de los tiempos. Esa esperanza mesiánica, no todos la veían de la misma manera. Por ejemplo, a los saduceos no les interesaba para nada que interviniera Dios en la historia. De hecho, ya lo hacía. Dios continuamente intervenía en la historia. Los saduceos eran los que llevaban fundamentalmente el culto en el templo, eran la casta o el grupo del que salían los sacerdotes y los sumos sacerdotes y tenían mucho poder. El origen de los saduceos lo explicamos en clases anteriores. Había sido también aproximadamente 200 años antes, o ciento y pico años, siglo segundo antes de Cristo. En fin, como ya lo explicamos, no me voy a enrollar por esa línea. Ellos tienen muy claro que la revelación de Dios está establecida fundamentalmente en los 5 primeros libros de la ley, en la Torá. Entonces, no creen, por ejemplo, en cosas raras como la inmortalidad del alma, o en la venida del Mesías, o cosas parecidas. Ellos creen que Dios bendice en esta vida a las personas que le honran y que le siguen. Fundamentalmente están pensando en el pueblo de Dios, en Israel. Les fue muy bien con los griegos y con los romanos también. O sea que no tienen mayor problema. Flavio Josefo dice en las Antigüedades, el capítulo 18, dice lo siguiente: por lo que a los saduceos respecta, su doctrina enseña que las almas se desintegran al mismo tiempo que los cuerpos. Génesis 2:7. Fuisteis tomado del polvo de la tierra, Dios insufló ahí la respiración. Entonces, el ser humano llegó a ser un alma viviente, no que tenemos alma, sino que somos un alma. El cuerpo entero, el cuerpo, la tierra y la respiración, eso lo llama alma. Y cuando se muere, pues polvo eres, ¿y qué pasa? Y al polvo vas a volver. Esa idea de que el alma pervive después de la muerte, a los saduceos les sonaba, les parecía muy helenista, porque los helenistas sí creían que el alma por ahí vagaba después de la muerte y todo esto. Pero los saduceos decían, esto no. O sea, ¿quiénes eran más fieles? ¿Quiénes eran más fieles al judaísmo auténtico? ¿Los fariseos, que tenían otros libros, o estos, que solamente tenían la Torá y quitaban todo lo que pudiera ser añadidos y tradiciones y demás?
La cuestión es que hay algo que también es muy importante. Además de la situación, de la postura que toman respecto a la posición mesiánica, la posición que toman respecto a la ley. ¿Qué es la ley? ¿Qué es la ley? Y veremos también a Jesús de Nazaret y veremos también a Pablo hablando de la importancia de la ley y Pablo en concreto contrastando la ley y la gracia. Pero bueno, ya llegaremos ahí también, ¿no? Bueno, los saduceos. El alma se desintegra al mismo tiempo que los cuerpos. Y ellos no se preocupan de observar ninguna otra cosa más que las leyes, puesto que consideran una virtud discutir a los maestros las enseñanzas que estos pretenden hacer prevalecer. Esta doctrina es admitida por pocos hombres, aunque estos pocos son los que ocupan los puestos principales. Flavio Josefo no trata muy bien a los saduceos. Pero Flavio Josefo está escribiendo desde una perspectiva también muy concreta. Flavio Josefo ha sido un general romano que se ha pasado al bando de los romanos y ahora quiere decir quién tuvo la culpa de lo que pasó allí. Pues los sacerdotes no lo hicieron muy bien. Bueno, eran poquitos, pero con mucha importancia. Pero sin que ellos pongan en práctica en absoluto, hablando en términos generales, ya que cuando pasan a ocupar alguna magistratura, se resignan en contra de su voluntad y a la fuerza a seguir las directrices de lo que enseña la doctrina de los fariseos. Y esto porque el pueblo no les consentía ningún otro proceder. O sea, lo que hace Flavio Josefo es ponerse del lado de los fariseos, que son los que van a pervivir después de la destrucción del templo de Jerusalén, y decir, los que lo hacían bien eran los fariseos. Y de hecho, pues para los judíos son los que han pasado a tener mayor importancia. Bueno, los fariseos opuestos, si los otros eran colaboracionistas, los fariseos opuestos a helenistas y romanos. Por supuesto, pues su relación con los saduceos depende. Y esto es como en la política actualmente. ¿Con quién pacta uno? Pues con quien le venga bien, ¿no? Bueno. Flavio Josefo de nuevo dice, quiero señalar que los fariseos han transmitido al pueblo algunas normas heredadas de los antepasados, pero que no constan por escrito entre las leyes de Moisés, razón por la que las rechaza la estirpe de los saduceos, alegando que hay que considerar normas verdaderas únicamente las que figuran por escrito. Eso es lo que dicen los saduceos. La Torá, lo que está escrito. La tradición, y mucho menos la tradición oral, hay que quitarla. Mientras que no se debe observar las que nos han llegado por tradición oral de los antepasados. Y por estas cuestiones se produjeron entre ellos grandes disputas y diferencias. Asunto en el que los saduceos solo convencían a los ricos sin conseguir que lo siguiera el vulgo, mientras que los fariseos tenían por aliada a la masa. Es decir, parece que los fariseos, que tampoco eran tantos, pero eran personas rigurosas en su proceder, que amaban la ley, pero que también amaban la tradición, las tradiciones de los padres, y que pues en principio eran admirados y seguidos por el pueblo. Es que gran parte de los rabinos, si los otros eran saduceos, los rabinos son fundamentalmente de tendencia farisaica. Pregunta, ¿eran un grupo homogéneo los fariseos? Pues al parecer tampoco. O sea, estaban por un lado los saduceos, por otro lado los fariseos. Pero es que los fariseos no son un grupo homogéneo. Y son conocidas las diferencias entre estos dos rabinos, pero no quiere decir que fueran los únicos rabinos, sino que yo creo que se les podía aplicar ese dicho castellano de que cada maestrillo tiene su librillo. Shammai era defensor de una ortodoxia más rigorista, muy estricto en el cumplimiento de la letra. Entonces, si se dice que no se puede hacer tal cosa, no se puede hacer y punto. Pero Gilel, por ejemplo, ¿el sábado para quién se hizo? ¿Para Dios o para el hombre? Pues estos dicen, pues se ha hecho para el bien del hombre. Entonces, depende. No hay que ser tan estricto. Seguramente Pablo, pues, estudió con Gamaliel de esta escuela de ortodoxia flexible. Son dos extremos, pero seguramente habría de derechas, de izquierdas
y medio pensionistas, o sea, también de todo tipo, ¿no? Otro grupo, seguramente, una derivación, o por lo menos así lo ven algunos autores, derivación de los fariseos, inspirados por la doctrina farisaica. Estos piensan que como el reino del Mesías viene, los fariseos decían, cuando cumplamos la ley, cuando nos purifiquemos, entonces es cuando va a venir el Mesías. Y los celotes, también inspirados seguramente en estas enseñanzas farisaicas de que había que ser muy bueno, decían, bueno, pues ya que el Mesías va a venir y se va a cargar a los romanos y a los invasores, pues vamos a echarle una manita. Entonces, celotes, también los sicarios, lo que establecían como principio religioso era la liberación nacional de cualquier poder político y declaraban que la sumisión a Roma era una transgresión religiosa de la peor especie. O sea, que era un deber sagrado utilizar las armas para acabar con los invasores de Roma. Bueno, otro grupo, esto lo que hicieron fue, todo está corrompido, todo está fatal, los romanos están en la ciudad santa, el templo está en manos de un grupo indigno, de un grupo inmoral, nosotros que somos los buenos de verdad, los auténticos sacerdotes, lo que vamos a hacer es que nos vamos. Y estos se van al desierto, tenían también sus grupitos en las ciudades, pero estos van a esperar que intervenga el Mesías, que venga el Mesías cuando él quiera, y él va a restaurar todas las cosas. Entonces ellos volverán otra vez a servir como sacerdotes y sumos sacerdotes en el templo. Plinio, esta vez no es Flavio Josefo, sino un historiador, escribe lo siguiente: los esenios son un pueblo único y admirable en el mundo entero sobre los demás. Viven sin ninguna mujer, renunciando a toda relación amorosa, sin dinero, en compañía de las palmeras, o sea, una vida completamente ascética. Completamente ascética. Claro, esto a Plinio le parece muy raro. Fijaos lo que dice a continuación. Cada día se renueva en igual número la multitud de los que van a vivir allí. O sea, era una secta, que por lo menos la experiencia de Plinio es que venía más gente, que estaba una secta en auge. Dice, vienen muchos que van a vivir allí. Dice, pues acuden muchos a los que, cansados de la vida, la suerte, con sus oscilaciones, los lleva a adoptar las costumbres de aquellos. Bueno, ahí voy a estar seguro. Tenían una vida en comunidad de bienes, tenían sus prácticas religiosas, sus horas de estudio. Entonces, bueno. Así, cosa increíble, fijaos lo que dice Plinio, que es muy un poco irónico, ¿no? Así, cosa increíble de decir, durante miles de siglos es eterno un pueblo en el que nadie nace. A ver, si las relaciones sexuales estaban mal vistas, ¿cómo es posible que los esenios desde 2 siglos antes de Cristo estuviesen todavía por ahí vivitos y coleando, ¿no? Tan fecundo es para ellos el descontento de la vida de los demás. Estos son los que se aíslan. Bueno. Otro grupo, también que lo vamos a ver en el Nuevo Testamento, en el cristianismo naciente y también de una trascendencia tremenda. Los helenistas. ¿Qué significan los helenistas? ¿Eran sencillamente judíos que en lugar de hablar hebreo o arameo hablaban griego? Puede ser. Pero puede ser también algo más. Por supuesto, hablaban griego, eran judíos que hablaban griego, pero que además no eran tan reticentes a las prácticas helenistas como lo eran los fariseos. Es decir, que podían vestir como vestían los gentiles, aunque asistiesen a sinagogas, es decir, un poquito más helenizados que el resto. Pensad que había habido un filósofo contemporáneo de Jesús, Filón de Alejandría, que había intentado hacer una síntesis de la filosofía de Platón, que ese sí que habla de la inmortalidad del alma, con el pensamiento judío en la ciudad de Alejandría. Entonces, muchos de estos helenistas compartían el pensamiento de Filón de Alejandría, pero eran judíos. Estoy por hacer una pregunta. Los de Zoom no sé si lo van a poder contestar y aquí tampoco me contestéis. Es una pregunta retórica. ¿Quiénes serán los buenos? Claro, ¿quiénes serán los buenos?
Luego estaban lo que algunos autores llaman el pueblo de la tierra. Es que estos eran personas que eran activistas, que eran personas que tenían una tendencia, que eran prosélitos de un determinado, y prosélitos también en mayor o menor grado. En el mundo antiguo pasaba algo que hoy lo podemos ver también, por ejemplo, en el Islam. La religión no era solamente algo que nos permite acercarnos a Dios de manera personal e individual. Eso es muy moderno. En el mundo antiguo, la religión estaba íntimamente relacionada con la política. Entonces, pensad en la política y podemos entender mejor cómo era la situación de estos personajes. Unos estaban a favor de Roma, otros estaban en contra. ¿eh? Otros se apartaban del mundo. A otros les daba igual. Lo que querían es ganar el pan de cada día. Y lo que se llama, lo que algunos historiadores han denominado el pueblo de la tierra, era la mayor parte de la población, que eran personas que en aquel momento pues, no era una sociedad como la nuestra, tan secularizada, donde había tantos agnósticos y ateos, ahí pues eran personas que creían en Dios, que iban a la sinagoga, que podían ir también al templo a hacer sus sacrificios, que podían ir a la sinagoga, pero no iban al templo, porque el templo no les gustaba porque estaban los saduceos. ¿Se entiende? Es que entenderlo, tener en cuenta que esta es la realidad que vivía el pueblo judío cuando Cristo vino al mundo es muy importante. ¿A qué grupo pertenecía Jesús? Fariseo, claro, era un rabino. En muchas cosas tiene que ver con los fariseos. Cuando nosotros leemos los escritos de segunda generación, los escritos ya un poquito más posteriores al nacimiento del cristianismo, que se llaman los evangelios, cuando nosotros leemos eso, vemos que los fariseos eran muy malos, malísimos. Pero si leemos el evangelio de Mateo, bastante judío él, veremos que los judíos eran muy malos, malísimos todos. Pero ¿eran todos los fariseos iguales? ¿Nicodemo? ¿Qué más? ¿Qué otro fariseo hay por ahí? José de Arimatea. Es una forma de hablar, es una forma de referirnos a los judíos y a los fariseos especialmente como los malos malísimos. ¿Pero por qué? Porque los evangelios, especialmente el evangelio de Mateo, se ha escrito ya en un contexto, en un entorno polémico, en el que los cristianos se están separando de los judíos. La iglesia está naciendo como institución frente a la sinagoga. Ya los cristianos no están en las sinagogas, los cristianos están en otra cosa que se llama iglesia. Entonces, cuando para la iglesia se escribe la memoria y el recuerdo de Cristo, ese otro grupo que está en contacto o en conflicto, en roce con ellos, se generaliza de esa forma. Y esto tenemos también que entenderlo. No todos eran iguales. Había una pluralidad muy, muy grande. Y quizá yo pienso que uno de los grupos a los que puede aproximarse Jesús, hay otros también a los que podría aproximarse Jesús, ¿no? Es el de los fariseos. ¿A qué grupo pertenecía Pablo? Aquí lo tenemos más fácil, porque Pablo mismo lo dice, ¿no? Hebreo de hebreos por la ley, fariseo, educado a los pies de Gamaliel, un hombre respetuoso con la ley. Él sí se identifica con los fariseos. Ahora, ¿con qué rama de los fariseos? No tiene problema con hablar con los helenistas. Son preguntas, ¿vale? No hay respuesta ahora. Igual para alguna puede haberla más adelante. ¿A qué grupo pertenecían los discípulos de Jesús? Que están en Galilea, ojo, que están en Galilea. Ahí tenemos, os he puesto solo uno, que parece que tenemos también la adscripción sectaria o de grupo, un celote. Pero Mateo, cobrador de impuestos, celote, no sería. Esto es muy bonito del cristianismo, ¿eh? Que podían ser muy plurales, de venir de tradiciones distintas, pero ahí van a ir juntitos, ¿no? Los 12. Este también me gusta.
¿Qué tipo de judaísmo era el practicado en las sinagogas en las que Pablo predicó el Evangelio? Iba primero a los judíos y luego a los gentiles. ¿Cómo eran esas sinagogas de la diáspora? Voy a decir la pregunta del millón, estas yo creo que son todas de 1.000.000 cada una, ¿no? ¿Eran los samaritanos un grupo judío más? ¿Eran los samaritanos judíos o no? Si leemos el Nuevo Testamento es que no, ¿verdad? ¿Pero todos los judíos pensaban que los samaritanos eran muy malos? ¿Todos, todos? ¿Seguro? ¿Eso es lo que quiere decir? ¿Había a lo mejor algún judío que pensaba que los samaritanos no eran tan malos? ¿Habría algún judío que incluso pusiera el ejemplo de un samaritano que era mejor que los sacerdotes? No sé. ¿Pensaban los propios samaritanos que ellos no eran judíos, que ellos eran enemigos de los judíos? ¿Que ellos no eran hijos del Dios de Israel? Parecen preguntas inocentes. Ninguna de estas es inocente. Todas son preguntas muy malintencionadas, porque todas tienen derivaciones y todas tienen consecuencias. Algunas de ellas podremos verlas, otras no, porque este es un curso cortito, ¿no? Pero bueno, esta es buena también. ¿A qué grupo pertenecía Juan el Bautista? A ver, ¿alguien quiere? Veo que en la sala habláis. ¿Alguien quiere levantar la mano y dar alguna opinión? ¿Esenio? ¿Nazareno? ¿Hay prácticas comunes? Sí, pero distintas. ¿Eh? Por ejemplo, los esenios bautizaban, o sea, tenían este rito del bautismo, de la inmersión, pero lo hacían continuamente. Juan el Bautista parece ser que solo una vez. Era un grupo más o una derivación de ese pluralismo, de ese magma. El judaísmo es un magma en ese momento, donde hay elementos muy, muy diversos. ¿Era alguien que había estado seguramente con esenios o con alguna otra secta o sectas o grupos de lo que se llamaban bautizantes? Era un hereje, digo, en la sala, bueno, podría ser un hereje. Desde luego tenía un mensaje muy peculiar. ¿Pero dónde vivía? ¿Dónde vivía? ¿En qué ciudad vivía? Vivía en el desierto. ¿Quiénes vivían en el desierto? Ahora, ojo, esto es muy interesante. El hecho de que se vean concomitancias entre un grupo y otro grupo no quiere decir que uno se derive de otro. Puede ser que haya influencias comunes que han dado origen a las dos formas. ¿Los bautizantes salieron de los esenios o fue también un movimiento igual que salieron los esenios, también salieron estos predicadores como Juan el Bautista? Oscar Cullmann, que hace un análisis en esta obra muy interesante sobre esta relación entre Juan el Bautista y los esenios, es un teólogo, pero también muy formado en historia, que, en fin, pues que merece la pena también leer, ¿no? Del Evangelio a la formación de la teología cristiana. Dice, es exacto concluir que ha habido una comunidad de discípulos de Juan antes de la comunidad de discípulos de Jesús, y que según el cuarto Evangelio, Jesús y sus primeros discípulos proceden del movimiento bautista. Algunos eran discípulos de Juan. Otra pregunta que no sé si la he puesto, porque ya no me acuerdo, me puse a hacer preguntas y preguntas de las que no. ¿Fue Juan discípulo perdón, fue Jesús discípulo de Juan? Sabemos, fue a él al desierto a bautizarse, pero ¿hay algo más? El hecho es que sigue habiendo seguidores de Juan el Bautista, incluso después de la venida del Mesías, incluso después de los discípulos de Jesús. En el libro de los Hechos van por ahí bautizando. Es que nosotros no conocemos nada más que el bautismo de Juan. Es que se seguía practicando el bautismo de Juan. Seguía habiendo discípulos de Juan el Bautista, porque el judaísmo era una amalgama de tendencias distintas, no una especie de único carril.
El judaísmo, conclusión, vamos. El judaísmo del siglo I después de Cristo fue, perdón porque me repito, esto lo he hecho muy rápido, fue un judaísmo plural. Pregunta, ¿lo sería también el cristianismo en sus orígenes? ¿Podremos entender mejor el Nuevo Testamento, los orígenes del cristianismo, si tenemos en cuenta esta pluralidad de tendencias previas en el judaísmo? Los que eran pro-helenistas, los que no lo eran, los que eran muy contrarios a los romanos, los que no lo eran tanto. Ahí se produce, en este contexto, el nacimiento del cristianismo. Una distinción de la que no vamos a hablar. Solamente la pongo aquí porque existe. El Jesús de la historia, el Cristo de la fe. Pero aquí no vamos a estudiar a Jesús. Vamos a estudiar el cristianismo. El cristianismo es algo que tiene que ver con los seguidores de Jesús, con los primeros cristianos, ¿sí? No vamos a estudiar mucho, lo vamos a citar porque hay que hacerlo, la figura de Jesús, pero no, este curso no es sobre el Jesús histórico, sino sobre el origen histórico del cristianismo, que lógicamente tiene en Jesús a su fundador, ¿se entiende? Entonces, lo que los estudiosos del Jesús histórico han señalado es esta distinción que creo que es importante. Una cosa es el Jesús de la historia y otra cosa es el Cristo de la fe. Si veis, son dos nombres distintos. Jesús fue un personaje histórico que existió, que pisó la tierra, que murió crucificado en tiempos del emperador Tiberio. Eso está atestiguado. Hay quienes lo niegan, pero bueno, es un poquito complicado. Ese es el Jesús de la historia. Pero Cristo es un título mesiánico. Esto no es una categoría de la historia. Yo no digo, no quiero ni mucho menos negarlo, al menos en una iglesia. Y menos yo que soy cristiano, ¿no? Pero es un título que no tiene demostración histórica, porque significa que Jesús era el Mesías. Otro título, si queréis, el Hijo de Dios. ¿Es un enunciado histórico que Jesús es el Hijo de Dios? ¿Se puede demostrar históricamente? ¿Qué fuentes tenemos? ¿O eso es algo que uno cree? Que Jesús era el Hijo de Dios. ¿Sí? Entonces son categorías distintas. ¿Qué es lo que pasa? Que nosotros los cristianos pensamos que el Cristo de la fe es el mismo que el Jesús de la historia. Que ese Jesús de la historia fue el Cristo, que era el Mesías. ¿Sí? Veo caras que sienten y otros que no sé yo. Sí. Bueno, pero no vamos a hablar de eso, o sea que no hay mayor problema. ¿Qué es el cristianismo? ¿Qué es el cristianismo? Algunos dicen el cristianismo es Jesús. Vale, sí. Desde el punto de vista histórico, el cristianismo no fue originariamente una doctrina, una fe, un conjunto de verdades, sino un acontecimiento histórico. La figura de Jesús de Nazaret dice, el reino se ha acercado. Esa es la buena noticia. La clase pasada estuvimos viendo que la palabra evangelio ya se había aplicado a un emperador romano, a Augusto. Bueno, avanzamos un poquito. Nos queda poquito tiempo. Bueno, ¿cómo es el Jesús que nos aparece en los evangelios? El relato normativo. ¿Quién fue este Jesús de Nazaret? Según nos lo cuentan los evangelios. Bueno, evangelio es buena noticia. Nace en Belén. Es hijo de un carpintero. Esto es Jesús histórico. Que sea verdad o no, pero la historia es una reconstrucción del pasado. Pues hijo de un carpintero. Cuando inicia su ministerio público lo hace con este mensaje: arrepentíos, el reino de los cielos se ha acercado. Eso es el evangelio. La buena noticia. Dios ha venido por fin. Lo que signifique teológicamente no lo vamos a analizar. Son las cosas que pasan. La predicación de Jesús. Por cierto, Cristo es una categoría de la teología, no es una categoría de la historia, como acabo de decir. Pero lo que sí es una categoría de la historia es que los seguidores de Jesús creyeron que Jesús era el Cristo. Que los primeros cristianos afirmaron que Jesús, ese Jesús de la historia, este que llamó a pescadores a seguirle, los primeros cristianos dijeron que era el Mesías.
Eso sí es un hecho histórico. El Sermón del Monte, las bienaventuranzas, su enseñanza, en la sinagoga de Capernaum, estas cosas que han sido predichas se están cumpliendo a partir de ahora. Ahí está la ciudad de Capernaum, donde seguramente en el periodo de Galileo estaba la casa, la sede donde Jesús y sus discípulos se sentaban. Predica, enseña, sana, le sigue mucha gente, y ya veremos la próxima clase los primeros seguidores de Jesús en Galilea, si es que se puede decir algo. Y tiene en torno a él 12 personajes especialmente interesantes y que van a desempeñar un juego en el origen del cristianismo muy relevante. Los 12. Les llamó para que estuvieran con él. Hace milagros, calma las tempestades, camina sobre las aguas, sana leprosos, no solamente les sana, sino que les toca. ¿Es que esto para los judíos? Bueno, depende para qué judíos, porque para Jesús el judío, él podía tocar y abrazar incluso a un leproso. Podía hablar con mujeres, y era judío. Comió con pecadores y pecadoras, con cobradores de impuestos. Cogió espigas el sábado. Todo esto son cosas que son curiosas. Llamó a los fariseos raza de víboras y sepulcros blanqueados. Derrumbó las mesas de los cambistas en el templo de Jerusalén. Fue traicionado por Judas, fue llevado a juicio por las autoridades judías, condenado a muerte por las autoridades romanas, porque los judíos no podían ejecutar ninguna sentencia de muerte, y recibió muerte de cruz como recibían los enemigos de Roma. Y sus discípulos dicen que resucitó, que ascendió a los cielos y a partir de ahí envía el Espíritu Santo y tiene lugar el nacimiento de la Iglesia. Ese es el relato normativo. Jesús viene, comisiona luego a los 12 apóstoles y de ahí se extiende el Evangelio de Jesucristo. Bueno, pues vamos a empezar a ver, en lo que nos dé tiempo en este cuartito de hora, la primera generación de judíos en distintos lugares. Y ¿cómo se llamaban los primeros seguidores de Jesús? El Jesús histórico no fue el fundador de una nueva religión llamada cristianismo. De hecho, el nombre de cristianismo como designación del nuevo movimiento no llegó a aparecer hasta aproximadamente, según Michael White, un siglo después de su muerte. Eran judíos que creían en el Mesías. Se podían llamar los del camino. ¿Qué camino? El camino del Mesías. Los nazarenos, ¿por qué? Porque seguían a un nazareno. ¿Cómo se denominaban a sí mismos? En su identidad no estaba el denominarse judío-cristianos, eran sencillamente judíos. No se diferenciaban de otros. En sus creencias sí, pero en el nombre que se daban a ellos mismos no. De hecho, comenzó a llamárseles cristianos, ¿alguien sabe dónde? Sí, en Antioquía. Les pusieron ese nombre, ¿vale? Bueno, alguna matización importante. En la primera generación de cristianos vamos a ver dos ámbitos. Uno en el ámbito de Palestina y otro también qué pasó con los primeros cristianos. Ahora os explico qué entendemos por primera generación, ¿vale? En un segundito. Pero lo veremos dentro de Palestina y fuera de Palestina. Cuando hablamos del judaísmo o del judio-cristianismo dentro de Palestina, se suele utilizar la palabra secta. ¿Por qué? Porque secta alude a algo que ocurre dentro de una religión. Dentro de un grupo religioso surge un movimiento de renovación, pero dentro de esa religión, dentro de ese contexto. Es una secta. Flavio Josefo, que no me venía el nombre. Flavio Josefo define a los fariseos, saduceos y demás con la palabra secta. Eran grupos dentro del judaísmo. Ahora, fuera podemos denominarlo, o Michael White así lo hace, como culto. ¿Por qué? Porque este judio-cristianismo que se va a predicar fuera
a los gentiles, es una religión nueva, es un culto nuevo. Ya veremos, lo explicaré con detalle en clases posteriores. ¿Cuál era la diferencia entre una religión, una secta y un culto? Que era la religión para los romanos. Y esto era un movimiento que difícilmente podía calificarse como religión. Ya veremos por qué, ¿vale? Michael White dice que una secta es un movimiento separatista de renovación, que surge dentro de un sistema establecido y y religiosamente definido, con el que comparte una visión simbólica del mundo. O sea, es una cosmovisión general compartida, pero hay unas diferencias que pueden llegar a ser esenciales tanto como para que ese grupo se sienta amenazado. ¿Cuál es el peligro? Volver a lo antiguo. Cuando se produce un movimiento de renovación, ¿cuál es el peligro que ese movimiento tiene para su supervivencia? ¿Cuál es el riesgo? Volver otra vez a la religión de la cual se ha partido. ¿Se entiende? Es el peligro. Que desaparezca la secta, se disgregue otra vez en la religión originaria. Tenemos un libro en el Nuevo Testamento, se llama la Epístola de San Pablo a los Hebreos, no es de San Pablo, a lo mejor tampoco una epístola, más bien una homilía. Pero el libro de los Hebreos es esto, se les está diciendo a judíos que tengan cuidado de no volver otra vez a la religión o a las prácticas anterior, que no olviden, que no desprecien la sangre de Jesús. ¿Por qué? Pues porque ese es el peligro que tiene una secta. Dejar de ser sectarios. Culto, dice Michael White, es un movimiento integrador a menudo sincretista. Tú vas a ir a los gentiles, pues de alguna manera el producto que les vendes, ellos tienen que poder entender lo que les estás diciendo. Hace poco hablábamos de cómo, pues cuando se extiende el Evangelio en la América Latina, en la recién descubierto Nuevo Mundo, cómo le explicas a los indígenas, pues la Santa Cena, que el pan y el vino significan el cuerpo y la sangre de Jesús. Pan no sé si tendrían algo parecido, pero el vino, claro, el vino es la sangre, ¿verdad? Es la sangre porque es de color rojo. No, esto es de historia, no vamos a entrar en disputas teológicas, ¿no? Pero tiene que ver con esto. Pero ¿cómo le explicas a alguien el valor del vino que no sabe lo que es el vino? Bueno, pues esto tuvo que ocurrir cuando el cristianismo traspasó las fronteras, las barreras del mundo judaico. Y esto pues también tiene su tela marinera. La clase de hoy es un poco como preguntas, horizontes abiertos, y ya iremos aterrizando en estas cosas, ¿no? Entonces, movimiento integrador, a menudo sincretista, que se importa eficazmente a otro sistema cultural rigurosamente definido. Vamos a llevar una religión monoteísta a un contexto religioso que es el politeísmo del mundo romano, del mundo gentil. Y vamos a tener que competir con otras explicaciones muy distintas de la nuestra, pero en algunos puntos comparables a la nuestra, porque si no, no podemos hablar, si son cosas completamente distintas. Con que trata de sintetizar su novedosa visión simbólica del mundo. O sea, hubo de adaptar esa visión. Ya veremos. ¿Cuál es el peligro de los cultos? ¿Cuál es el peligro de que cuando vamos a una cultura diferente a llevar el Evangelio, intentamos explicarles lo que es el Evangelio? Pues que al final se diluya el Evangelio y culturalicemos tanto el mensaje que el mensaje deja de tener la esencia, la pureza, la autenticidad que tiene que tener el mensaje del Evangelio. O sea, ¿cuál era el problema? Esto ya como visión para próximas clases. ¿Cuál es el problema que va a tener el cristianismo en entorno judío? Pues la amenaza de los propios, del propio judaísmo, de volverse otra vez a judaizar, a judaizar. ¿Cuál va a ser la amenaza que va a tener el cristianismo, el mensaje de Jesús, cuando vaya al entorno de los gentiles, de los paganos? Que pierda también su esencia, que se diluya
y se convierta el cristianismo no en un mensaje de salvación, sino en una filosofía más. Esto es lo que pasó con el gnosticismo. Gnósticos eran cristianos, pero que redujeron el mensaje de Jesús y lo esencial pues a una simple teoría del conocimiento. Bueno, entonces, la primera generación en Palestina. Quisiera que lo hubiéramos desglosado en 3 partes. Y hoy solamente a lo mejor por encima, es que me quedan muy poquito tiempo. En Judea, la parte del sur de este mapa, Judea, en la zona de Galilea, ¿dónde estaban los discípulos de Jesús cuando Jesús muere? En el sur, ¿no? Judea, Jerusalén. ¿Dónde estuvo predicando Jesús? ¿Dónde fue? En Galilea. ¿Quedó algo de Jesús en Galilea? ¿Cómo podemos saber lo que se puede reconstruir históricamente de eso? Y luego también, dentro de esa primera generación, ¿cómo fue la recepción del mensaje de Jesús dentro de los helenistas, que ya hemos hablado hoy de esa palabra, de los helenistas que había en la propia Palestina, tanto en Judea como en Galilea y en otros lugares, en Samaria también, ¿no? ¿Qué fuentes tenemos para estudiar este cristianismo primitivo en la zona de Judea? Flavio Josefo, ahí tenéis el libro de las antigüedades, el capítulo 20. Pablo, sobre todo, nos sirve mucho para este periodo. Hechos de los Apóstoles, para Jerusalén, Hechos capítulos 1 al 5, y los helenistas en Hechos del 6.1 al 8.40. Ahí se nos va a hablar de los helenistas, ya veremos lo que eran, ¿no? Tradiciones recogidas en los evangelios, que nos queda algo de esto, que nos permite reconstruir algo, y Eusebio de Cesarea. No están escritos los evangelios cuando estos seguidores empiezan a hablar de Jesús. Esto es importante. Bueno, ¿cuál es esta primera generación de cristianos? Como grupo interno, movimiento de renovación dentro del judaísmo. Bueno, esta primera generación está entre los años 30 y 70. ¿Cuándo es crucificado Jesús? Aproximadamente 33 después de Cristo. Entre los años 30 y 70. ¿Qué quiere decir esto? Que esta generación son personas, una generación de personas que han conocido a Jesús o que son contemporáneos de Jesús. Esta es la primera generación. Cuando estudia el cristianismo primitivo, os lo decía en la primera clase, Michael White hace una serie de generaciones, de bloques, para poder entenderlo. En este primer momento es muy importante. Son personas que han conocido directamente a Jesús o han sido contemporáneos de Jesús. Vale. Santiago Guijarro, un libro muy interesante, La primera evangelización. Este es un hombre especialista en orígenes históricos del cristianismo, además arqueólogo, catedrático del Nuevo Testamento, en fin. Bueno, dice, en el caso de la primera generación de discípulos, estaba formado por quienes habían conocido y acompañado personalmente a Jesús. Aquellos que, en palabras de Lucas, fueron desde el principio testigos oculares y luego se convirtieron en servidores de la palabra. Lo que caracteriza a esta primera generación es la presencia de los apóstoles. Los apóstoles están vivos. Cuando termine esta generación, los apóstoles están muertos. A lo mejor queda alguno, pero pensad, si son contemporáneos de Jesús, si Jesús nació en el año 1, que ya sabemos que puede variar un poquito la fecha, pero aproximadamente ¿cuántos años pueden tener si han nacido en el año 1? ¿Cuántos años van a tener en el año 70? Pues 70 años, que para entonces era una vida demasiado larga. Entonces luego hay una segunda generación que será muy importante. Entonces, este periodo está entre 2 acontecimientos fundamentales, y solamente lo voy a citar porque tenemos que ir terminando por si hay preguntas. Uno, los acontecimientos de la Pascua, la muerte y la resurrección de Jesús, aproximadamente en el año 30. Eso es lo que marca esta primera generación de cristianos que vamos a estudiar, ¿no? ¿Y hasta dónde llega? Hasta otro suceso que tuvo una importancia tremenda para explicar el desarrollo del cristianismo posterior.
porque fue destruido el templo de Jerusalén en el año 70 aproximadamente, y la primera generación de seguidores de Jesús ha desaparecido. Entonces, ¿ahora qué hacemos? Recordad las esperanzas también mesiánicas que se pueden apreciar leyendo incluso los evangelios, que es que no pasará esta generación hasta que venga el fin. Y el fin viene y el templo es destruido. ¿Y qué pasa? ¿Qué pasa ahora? ¿Cómo lo resolvemos, no? El fin de la primera generación dice que será la coincidencia temporal, dice Santiago Guijarro, de dos acontecimientos. La desaparición de varios de los discípulos que habían tenido un papel importante, importantísimo en la primera generación. Ahora ya no hay testigos oculares a los que puedan decir, bueno, ¿y tú qué recuerdas del maestro, no? Y luego la revuelta judía que terminó con la destrucción de Jerusalén y de su templo en el año 70 después de Cristo y que puso fin a la corta vida de la iglesia de Jerusalén. Porque cuando se produce la destrucción del templo, veremos con las tropas de Tito y de Vespasiano, ¿qué es lo que pasa? Que Jerusalén es completamente destruida y tienen que salir de allí todos los judíos cristianos y también los que no lo eran. Que como veis es un suceso importante. Bueno, lo vamos a dejar aquí porque son y cuarto y no sé si tenéis comentarios, alguna pregunta, retórica o no. Y bueno, pues tenemos un tiempecito y también los que estáis por Zoom podéis intervenir a través del chat. ¿En la sala hay alguna pregunta? Sí, Carlos, vamos a pasar el micro para que los que están viéndolo por Zoom pues puedan escucharlo. Bueno, creo que se me escucha, ¿no? Bien, sí. Bien, me interesa mucho, porque además se ha visto mucho aquí justamente, es un tema que me interesa mucho, es la relación entre el sincretismo, ¿no? Y la pluralidad, por un lado, y por otro lado, la esencia o la autenticidad, por ejemplo, de las creencias de un grupo, ¿no? Porque normalmente se suele aducir muchas veces que las creencias las podemos relativizar o considerar falsas porque hay como ideas antiguas, ¿no? Por ejemplo, se habla mucho de que en el antiguo Egipto, pues ciertas ideas que luego están en el cristianismo, pues estaban ya asociados a dioses egipcios, o la influencia de la filosofía griega que luego va a llegar por el helenismo al cristianismo también, ¿no? Y luego por el otro lado, que haya multitud de grupos, ¿no? Que tienen diferencias doctrinales y hasta qué punto podemos considerar algunas como esenciales y básicas y otras que podemos admitir cierta discrepancia, ¿no? Sé que no es una pregunta fácil, ¿no? Pero bueno, por lo menos darle una vuelta a eso. Y luego, particularmente a mí me interesa, ¿no? Como me interesa mucho la historia de las ideas, si hay algún, porque esto no creo que se pueda contestar ahora, pero si hay algún autor, alguna obra que relacione especialmente la filosofía griega con el cristianismo, ¿no? Los términos y digamos, los autores antiguos griegos y qué influencia pudieron tener el cristianismo, o si el cristianismo resuelve ciertos problemas que la filosofía griega planteaba y que no necesariamente sea un sincretismo o una absorción, sino simplemente que el cristianismo reacciona ante eso o lo incorpora porque está de acuerdo. No sé si me he enrollado mucho, pero bueno, eso. Bueno, son dos preguntas, las dos con muchísima enjundia. La primera tendría que buscar algún libro, pero sí un profesor ya fallecido de la Universidad Complutense. Yo tuve el gusto de poder escucharle, y luego de la Universidad Pontificia, me parece que es de Salamanca, Quintín Racionero. Entonces, él ha trabajado mucho sobre este tema de la relación, es un experto en pensamiento antiguo, pensamiento medieval también, y él ha trabajado mucho esta influencia, esta relación del pensamiento filosófico y del cristianismo. Y lo ha enfocado desde el punto de vista de que el cristianismo naciente fue una paideia, es decir, frente a la paideia de Roma, esa paideia politeísta, también pues, con desarrollos griegos, el cristianismo presentaba una nueva forma, un nuevo sistema educativo. Y hay todas las escuelas que hay, que tú conoces, del periodo helenístico, y ahí habría que meter también, introducir por ahí
el cristianismo y su relación con el pensamiento filosófico. No te puedo citar ahora mismo así de memoria ninguna obra, pero sé que Quintín Racionero es un experto en esto. Y sí hay también en YouTube alguna conferencia, que eso sí he escuchado, de Quintín Racionero sobre este tema, y, pues, de un nivel alto. Y la primera pregunta es una pregunta, pues eso, con una respuesta también que debería ser muy amplia. O sea, ¿qué relación hay entre el sincretismo y el pluralismo? Sincretismo significa coger de un sitio y de otro. Una de las diapositivas que exponía en las clases anteriores era un rey Anubis, ¿no? El cabeza de chacal, eh, con una toga romana. Entonces dices, bueno, ¿aquí qué ha pasado? Que ha habido una fusión de elementos. Entonces, el sincretismo, esa fusión de elementos que vienen cada uno es de su padre y de su madre, y el pluralismo, es decir, que veamos tantos, es que, ¿cuál era el judaísmo? Pues había de un tipo, de otro tipo, de otro tipo, y lo auténtico, lo que es esencial, ¿cómo se relaciona eso? Pues es una pregunta demasiado compleja, es una pregunta demasiado amplia, pero piensa esto, vivimos en un mundo ahora, en una sociedad donde precisamente lo que hay es sincretismos, fusiones y un tremendo pluralismo. Y estas fusiones y este pluralismo no se da solamente a nivel global, sino que se da también a niveles micro. Es decir, podemos encontrar ese pluralismo dentro del propio cristianismo, del Islam y de otros grupos también. Pero dentro del propio cristianismo, pues hay diferentes tendencias, cada una de su padre y de su madre, ¿no? Entonces uno dice, ¿por qué estudiar los orígenes históricos del cristianismo? Pues, y además, ¿por qué esto es algo tan reciente? Porque ahora continuamente aparecen estudios del Jesús histórico sobre este tema, ¿no? ¿Por qué? Pues porque nos da la impresión de que si volvemos a los orígenes del cristianismo, podemos encontrar lo genuino, lo auténtico, lo verdadero. Nuestros padres, ¿no? Nuestros padres, nuestros genes están en el origen, ¿verdad? Pero ¿qué es lo que ocurre? Que el resultado de estas investigaciones no es tanto que el origen está tan perfectamente definido y está tan claro, sino que lo que encontramos también en ese origen es una pluralidad de distintas tradiciones. Y esto lo que nos hace es cuestionar, precisamente cuestionar, no, o sí, analizar con ojos críticos, ese relato tradicional, ese relato normativo de una iglesia uniforme, de que todo era igual, y introducir la posibilidad de que también en los propios orígenes de la formación del cristianismo hubiese distintas tradiciones. Una tradición que a lo mejor la del cuarto evangelio, la del evangelio de Juan, que es distinto de los otros tres, podría inclinarse más del lado de los esenios, que podía tener conexiones seguramente con el mundo samaritano. ¿Dónde aparece la mujer samaritana en los sinópticos? En ningún sitio. Y el ser conscientes de esta pluralidad en los orígenes, por un lado nos puede permitir entender a nosotros la pluralidad y que no pasa nada porque pertenezcamos a distintas tradiciones o tengamos distintas interpretaciones o visiones de las cosas. Eso por un lado. Y por otro lado, entender mejor también las fuentes, el relato normativo. Si tú sabes el contexto en el que se escribió el Evangelio de Mateo, si tú analizas esto, puedes entender muy bien las diferencias entre el cuarto Evangelio y el Evangelio, perdón, entre el cuarto y el Evangelio de Mateo, pero también las diferencias entre Mateo y Marcos. Fijaos qué cosa más tremenda. 4 evangelios. Y ahora me refiero a los libros. No, el evangelio es uno, ¿verdad? Y hemos visto que originariamente es un anuncio, que Cristo ha venido, que el reino se ha inaugurado. Pero ¿por qué 4 evangelios? Y además, en la iglesia cristiana, en las iglesias cristianas, se entiende que los 4 son canónicos, que los 4 son inspirados por Dios. ¿Y por qué no uno? ¿Y por qué hay diferencias?
Pues porque hubo un señor, iba a decir un porqué demasiado simple. Es que hay un señor que dice, no, se llamaba Marción, dice, no, es que el Evangelio es solamente uno, el de Lucas. Y además le vamos a quitar cualquier referencia que tenga. Entonces, frente a un Evangelio que quería ser único, un único relato, la Iglesia cristiana, teniendo en cuenta y dándose cuenta de que los relatos entre ellos tenían pequeñas discrepancias, aún así, la Iglesia cristiana, ya no la Iglesia esta naciente, sino la Iglesia que se constituye como lo que los historiadores llaman la Gran Iglesia, coge 4 relatos. Es verdad que hubo intentos, el Teodoción o el Teodo, no sé qué, de sintetizar en un solo evangelio toda la cronología, pero las cosas no encajan tan fácilmente. Y hay diferencias, ¿no? Pues estaba pensando alguna, pero bueno, que las hay, no quiero extenderme más. O sea, que ¿cómo sintetizarlo? Pues hay un mensaje que es fundamental. Cristo ha venido al mundo. Ahora, la vivencia de esa realidad de Cristo en nuestras vidas desde el punto de vista sociológico histórico varía mucho. Hay tradiciones ancestrales. Ahora, ¿cuál es la tradición auténtica? ¿Cuál es el sentido auténtico? Los protestantes damos muchísima importancia al estudio de la Biblia, de la palabra de Dios, pero hay que seguirlo haciendo. Pero podemos encontrarnos cristianismos muy dispares a lo largo del mundo. ¿Quién habla el castellano de verdad? ¿Dónde se habla el castellano de verdad? El auténtico. En Castilla, en Andalucía, en Valladolid, ¿dónde se habla el castellano de verdad? ¿O lo hablan unos señores que están por ahí dispersos por el mundo, que son judíos y hablan una lengua que evolucionó por un camino diferente porque les echaron de aquí, o les echamos de aquí, no sé si les echaron o les echamos, y se fueron con el amor a su religión, porque no quisieron renunciar a ella, se fueron con el amor a su patria, todavía sueñan con ella, la llaman sefarad. ¿Y qué hablan? Ladino. Cambiar la D por una T. Hablan lengua ladina, hablan lengua latina, como era el castellano de Castilla. ¿Cuál es el correcto? ¿Es menos castellano el ladino que el que hablamos nosotros aquí? Y no me voy a meter con los gallegos, cuál es el gallego normativo o el que se habla en las aldeas, ¿no? Es verdad que existe la pluralidad, pero no creo que deba asustarnos. Y no creo que para nada nos quite el sentido de la esencia del mensaje de Cristo. ¿Es el cristianismo algo colectivo y tenemos que pensar todos igual o es algo individual? Quizá las dos cosas. Son muchas preguntas. Además, es una pregunta que me ha llevado... No sé si hay alguna intervención más. Sí, Vicente. No, yo pues redundando en esto, que nos lleva, digamos, a poder entender las diferencias que hoy tenemos, que a veces nos creemos o nos parece que lo que nosotros pensamos, la línea que nosotros tenemos y pensamos, pues es la mejor, ¿no? Entendiendo lo que tú decías, por qué es importante conocer, ¿no?, a los primeros cristianos, ¿no? Por ver las diferencias que había entre ellos, ¿no? Que has comentado tú, pues, pequeñas diferencias, ¿no? Y grandes diferencias, ¿no? Lo comentaba el otro día contigo, ¿no? Pues las diferencias que había de Pablo, ¿no? Con la iglesia de Jerusalén, en ese sentido, ¿no? Una confrontación que había grande en ese sentido, ¿no? O sea que nos lleva a normalizar, pues, las diferencias que hay hoy en día. El conocer, digamos, lo que había entonces, que no era pequeño, ¿no? Y en eso, la verdad que, pues, a mí Sí, me... es importante porque nos ayuda a entender. Pero fíjate, vamos a hacer un viaje a la iglesia de Corinto, que la veremos seguramente un poquito más adelante. Unos dicen que son de Apolos, otros que son de Cefas, de Pedro, otros que son de Pablo, otros que son de Cristo. Estos ya los mejores de todos, ¿no? O sea, no es que hoy tengamos muchas... Yo que soy bautista, ¿no? O yo soy arminiano, yo soy lo que sea, ¿no? Genial. Pero es que en aquel momento uno era de Cefas, otro era de Pablo, es que está en ese origen mismo. ¿Y él qué predica? A Cristo.
Entonces, hoy vivimos en un mundo en el que, es verdad, hay fuerzas centrífugas de dispersión. ¿Y eso a quién le viene bien? Ahí tocaremos otro, eso está tocando, rozando otro problema también muy delicado, ¿eh? El problema de la relación de las confesiones religiosas cristianas. El ecumenismo, es que a cualquier precio yo con esto no me relaciono, es que no son mis hermanos. Como he oído alguna vez, ¿no? Hablando de otros grupos religiosos cristianos, son mis primos en todo caso, pero hermanos no, por tal motivo, tal otro. Entonces, ponemos frontera, ponemos muro, lo derribamos. Eso en una clase de historia yo no lo puedo decir porque va más allá de, ¿no? Pero sí es cierto un hecho, que la pluralidad del cristianismo no es un fenómeno del siglo XX ni de la Reforma Protestante del siglo XVI, sino que en el siglo I ya lo podemos encontrar en las iglesias nacientes, ¿eh? Distintos bloques, distintas tendencias, pero el mensaje es el mismo, eso sí. Cristo resucitado, ya veremos que esto es lo esencial. Cristo ha venido, ha muerto y ha resucitado. Luego, incluso aquí, en las interpretaciones que se van a hacer de esto, después habla también sus discrepancias. Agustín de Hipona decía, mirad, en las cosas que son esenciales, tenemos que tener, los cristianos, tenemos que tener unidad. Y esto San Agustín lo estaba diciendo porque él estaba escribiendo contra herejías que había dentro del cristianismo. El pelagianismo, el maniqueísmo, ¿cómo se llamaba el que había por ahí en Galicia? El priscilianismo, o sea, de todo, ¿no? Y San Agustín con la pluma escribiendo para refutar y para explicar la doctrina verdadera. Pero decía, en las cosas que son importantes tenemos que tener unidad. En las cosas que discrepamos, pues mira, yo es que soy milenarista, pues yo soy amilenarista, pues yo es que soy de... Pues mira, en esas cosas respeto. Tú piensas de una manera, tendrás tus razones. Y además, si me sacas versículos o si me lo razonas, seguro que las tienes. Yo tengo las mías para pensar de otra manera. O yo tengo las mías para pensar que incluso no lo sé, que no me puedo definir. Entonces, en las cosas esenciales, unidad. En las cosas que no son esenciales, respeto. Y en todo, amor. Y por cierto, este contexto en el que escribe San Agustín también nos dice que en el siglo IV después de Cristo, cuando ya la iglesia grande está en funcionamiento, sigue habiendo pluralidad, sigue habiendo diferencias. En las cosas esenciales, ojalá estuviéramos unidos. ¿Por qué? Para que el mundo crea que hay valores que son compartidos por las iglesias cristianas, aunque seamos muy distintos. Y en esos valores, decía Agustín, unidad. Que nos vamos a respetar porque somos de tradiciones distintas, que yo soy de una tradición luterana, que yo soy de una tradición católica, mira, yo soy anglicano, pues vale. Y en todo, incluso con los que no comparten nuestra fe, decía Agustín, amor. ¿Alguna cuestión más? ¿Por Zoom? Sí, pues si hay algo por Zoom, si me lo puedes leer tú, o igual lo puedo ver yo, pero no sé cómo. Que mi pantalla no aparece. Ah, por aquí podría verlo, pero bueno, si me lo lees tú mejor. Sí. Sí, Mercedes pregunta, o comenta más bien, ¿conoces el libro de los cristianismos derrotados de Antonio Piñero? Lo tengo, pero lo empecé a leer y me pareció que atacaba la doctrina cristiana y hasta ahora no me he sentido con fortaleza para introducirme en el contenido del libro. Y a pesar de que el autor no es creyente, Sí. creo muy interesante. Bueno, tengo el libro. Me ha pasado un poco algo parecido a lo que le pasa a Mercedes. Antonio Piñero es un catedrático, yo creo que ya jubilado, de griego, de la Universidad Complutense de Madrid. Y es un estudioso serio y riguroso, ¿eh? Y este tema de los orígenes históricos del cristianismo le ha apasionado. Y ha trabajado y ha escrito y sigue escribiendo y sigue participando en muchísimos debates, y en fin, porque es un hombre además que se expresa con una sencillez que todo el mundo le entiende. Es un hombre que ve sinceridad, autenticidad. Lo que pasa es que es un enfoque que quizá no coincida con el enfoque de otras escuelas, de otras formas de estudiar los orígenes del cristianismo. ¿Y qué es lo que pasa? Pues mira,
en mi opinión, vamos, porque en concreto este libro lo he empezado a leer, el Cristianismos Perdidos, y me cuesta más. Pero he leído otros, hoy hemos citado algún texto de Piñeiro y tiene cosas muy valiosas, muy interesantes, porque lo que hace además como filólogo es de una calidad excepcional. ¿Qué es lo que pasa con la historia? Mira, la palabra historia tiene dos acepciones. Por un lado, la historia es el pasado. Cuéntame tu historia. ¿Qué significa eso? Cuéntame tu pasado. La palabra historia viene del griego, que significa investigar por causa. O sea, cuéntame tu historia significa cuéntame de dónde vienes. La historia clínica, que es el registro de tu pasado para que yo pueda, como médico, hacer un diagnóstico. Eso es la historia. Es una explicación de nuestro pasado. Por un lado es lo que nos pasó, ¿sí? Pero por otro lado de la historia es la disciplina que explica el pasado. ¿Se entiende? Es que la palabra es confusa. Claro, podemos referirnos a lo que pasó o podemos referirnos al relato de lo que pasó. Y el relato de lo que pasó no tiene que coincidir, no tiene por qué coincidir exactamente con lo que pasó. Y aquí tenemos algún filósofo en la sala que podría hablarnos, y psicólogos también, sobre los problemas de la memoria humana a la hora de reconstruir el pasado. Entonces, la historia como disciplina es una reconstrucción. La historia es, a partir de datos y a partir de fuentes, tú reconstruyes. Idealmente, con un libro, escribiendo con el ordenador, escribes, teniendo en cuenta las fuentes, los datos, las relaciones, tu razón, la inteligencia, una explicación del pasado. Entonces, Antonio Piñeiro hace una reconstrucción del pasado que utiliza fuentes que conoce muy bien y que analiza muy bien, pero lo que hace Antonio Piñeiro es una reconstrucción del pasado. Hay otras escuelas, a mí me gusta mucho una que dirige Rafael Aguirre, creo que todavía sigue ahí trabajando, es un grupo de investigación interesantísimo, que pues compartirán muchas cosas, los datos, las fechas y tal, con otros estudios, pero seguramente su reconstrucción del pasado no coincide con la reconstrucción que hace Antonio Piñeiro. Entonces, la historia está escrita por historiadores. Ojalá, y que citen bien las fuentes y que hagan una reconstrucción buena. Y lo demás, pues, ahí está el estudio. No hay que tener miedo. O sea, cuando uno lee un libro, quitando que sean las Sagradas Escrituras, no es una verdad inspirada por Dios. ¿Sí? La ciencia, y ya te termino, que me enrollo demasiado, la ciencia está sujeta a cambios. Esto aquí alguien sabe más que yo también en la sala. Y entonces, puede modificarse y a medida que nosotros tengamos más datos, podremos reconstruir mejor la historia. Más conocimiento, más exacta la reconstrucción. Es más, algún historiador de estos libros que utilizo para preparar estas clases dice que hoy día podemos saber mejor cómo fueron los orígenes del cristianismo que alguien que viviera en el siglo III o en el siglo II. ¿Estaban más cerca del origen del cristianismo? Sí, pero no conocían las fuentes, no tenían la capacidad de leer textos, de estudiar filología, de información que tenemos nosotros. Entonces, bueno, la historia es siempre una reconstrucción. Yo creo que no hay que tener miedo de leer a Antonio Piñeiro, ¿vale? Sino que además es un hombre que escribe con mucha coherencia. Por lo menos a mí lo que he leído me gusta. Bueno, ¿alguna cosa más? Javier Díez afirma que había la posibilidad de ser absorbidos por el entorno. ¿Podría ser que Jesús, al orar por sus discípulos en Juan 17, tuviese en mente esto? En la cultura posmoderna en que vivimos, creo que la posibilidad de absorción es muy posible. Claro, gracias Javier gracias por tu intervención. Es verdad, es que claro, por un lado podemos irnos, también es lo que preguntaba en la sala, ¿no, Carlos? También podemos abrirnos tanto a tanta multiplicidad que al final sea todo cristiano y que valga todo lo mismo. Y es un riesgo, pero también es el riesgo que estamos viendo que ocurría en los orígenes. Asimilación, ser asimilados por la cultura, o el rechazo y la cerrazón, decir solamente lo mío es lo verdadero. Entonces,
¿dónde está el punto clave, ¿no? Y que sean uno, pues es el mensaje, es la oración de Jesús. Pero que sean uno a cualquier precio, veremos, ¿no? En la tradición juanina, salieron de nosotros porque no eran de nosotros. ¿Quiénes? Fundamentalmente los gnósticos. Pero si salieron, ¿por qué salieron? Solamente podían salir por una cosa, porque antes estaban dentro. Entonces, es una cosa muy delicada. Es una línea fina muy delicada. ¿Sí? Nada más. Pues los que estamos en la sala nos podemos tomar ahora un café. Los que lo hayáis visto por Zoom, os lo tomáis a nuestra salud, ¿vale? Un abrazo a todos y hasta la próxima, que será el segundo sábado del próximo mes.